En Venezuela hay un excelente programa de televisión que también se dedica a los temas internacionales, que se llama Dossier, conducido por el colega Walter Martínez. Walter Martínez tuvo la posibilidad de estar en Teherán y hacerle una muy larga entrevista al presidente iraní Ahmadinejad. Emitieron la entrevista completa este lunes, o sea, hace unos días nada más, y Telesur gentilmente nos cedió una parte de la entrevista. Así que vamos a compartir con ustedes realmente dos fragmentos de la entrevista que es muy interesante y después lo vamos a conversar entre nosotros. Es muy claro que esta declaración de agencia es una declaración, es un informe muy político. Sin ninguna prueba e evidencia, ellos siempre están hablando, así, acusándonos. Nosotros hemos dicho varias veces que no necesitamos bombas atómicas. Es muy interesante. Personas nos acusan de que ellos mismos tienen bombas atómicas y han utilizado varias veces esas bombas atómicas contra el resto de la humanidad. Eso es un asunto político. Desde su alta autoridad, ¿cómo ve Irán estos intentos de presión internacional? Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema hegemónico creó un sistema para llevar adelante sus objetivos colonialistas. Lo están utilizando hoy en día. Están muy interesados para poner presiones más a Irán. Están utilizando todas sus posibilidades también. Pero ustedes ya ven que ahora en qué situación se encuentran. Cada vez ellos se están debilitando, pero Irán se está, digamos, mucho más poderoso que antes. Sí, esos informes, eso es una justificación, digamos, para más presiones a nosotros. Pero nuestro pueblo nos está acostumbrado, ya ha aprendido bien cómo deberíamos resistir ante esas presiones. Estamos, digamos, muy lamentados que ellos ya no saben cómo deberían tener interacciones con los pueblos del mundo. Con los pueblos grandes hablan con descortesía, insultan a los pueblos. Eso es el signo de su furia. Y la indignación de esos es el signo de su debilidad, no es el signo de su poder. Ellos tienen como en anhelo para cerrar corriente de petróleo de Irán o, digamos, apoderarse este corriente de petróleo. Pero nunca van a alcanzar este anhelo. Bueno, en los últimos tiempos ha habido una situación de escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, ¿no es cierto? Hubo incluso diarios israelíes que admiten algún tipo de guerra encubierta, dicen fuera del radar público o incluso una guerra no declarada, y hubo explosiones en centros de conversión de uranio, hubo incluso el caso de un científico, un especialista de programas misilísticos, Hassan Tehrani Moqaddam, que fue asesinado, otro atentado donde murieron 17 soldados. Es decir, hubo una serie de situaciones muy complicadas dentro de Irán que no se sabe de qué se trata, pero se sospecha que ha sido digamos, o Israel o Estados Unidos. Vamos a ver una segunda parte de esta entrevista exclusiva con Walter Martínez de Telesur, en donde habla justamente del tema del avión no tripulado que cayó en territorio iraní y, bueno, y que tanto Estados Unidos como Irán admiten que estaba espiando a Irán. Nos encontramos con algo que ha dejado a la opinión pública impactado. Irán es capaz en este momento de tomar el control de un avión de última generación, controlado por un enemigo potencial, no solo tomar el control, sino que traerlo, ya que está violando el espacio aéreo, y aterrizarlo
prácticamente intacto, lo que permitiría incluso no solo investigar lo que lleva en su memoria, sino hacer la ingeniería en reversa. Los norteamericanos a lo mejor han decidido otorgarnos este avión espía a nosotros. Actualmente ahora tenemos el control de este avión, lo tenemos nosotros. Aquellas personas que han podido controlar este avión espía, seguramente que puedan analizar el sistema de este avión también. Además de que los sistemas de Irán también, bueno, son tan avanzados como este sistema de este avión también. Nosotros en los aviones no tripulados hemos tenido muchos avances, muchos progresos. Bueno, de todas formas ahora lo tenemos nosotros, este avión espía. Todo su objetivo es dominar sobre la región. Sobre esta región, ellos no les gusta el progreso de esta región. Estados Unidos y sus aliados dicen, digamos, son mentirosos que dicen que les gustan los beneficios del pueblo. Nosotros tenemos algunos países en la región que todavía no han tenido ni una elección en su historia, pero tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos aceptar de Estados Unidos que ha hecho varios golpes de Estado en América Latina y ha hecho muchas conspiraciones en esta zona? ¿Cómo podemos aceptar de Estados Unidos que este Estados Unidos es poseedor de la libertad? ¿Qué significado tiene la libertad? Cuando ya no existe la justicia, no existiría para nada la libertad. Y tampoco cuando no exista la libertad, no puede existir la justicia. Hasta las autoridades estadounidenses. A ver, ¿acaso las autoridades estadounidenses pueden decir que el sistema estadounidense está basado en justicia? Ellos no pueden decir eso. Entonces la libertad no tiene significado. El sistema capitalista ya está al final de su vía, de su rumbo. Todo el arte que tenía, todo lo que podía, lo ha hecho hasta el momento. Está muy claro que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Necesita un nuevo pensamiento. Un pensamiento y un orden que en sí tenga la libertad y la justicia. Verdaderamente respeta a todo el pueblo entero, a todas las naciones. Para los que no conocen demasiado lo que fue la República Islámica de Irán, o lo que es la República Islámica y la revolución, cuando el presidente Ahmadinejad se refiere al fin del capitalismo, no está hablando de socialismo, ¿eh? Es siempre la ideología de la revolución islámica fue equidistante del capitalismo, símbolo de Estados Unidos, Europa, y por el otro lado la Unión Soviética y el comunismo. No tiene nada que ver con las posturas de izquierda que uno puede interpretar en América Latina o en otros lugares cuando se utiliza la expresión fin de capitalismo. Siempre es bueno aclarar esto porque hay algunos que interpretan que cuando Ahmadinejad habla del fin del capitalismo lo puede hacer desde una visión de izquierda, muy lejos de una visión de izquierda. No sé si fue casualidad o tema de la traducción, pero justo usar la misma frase que usaba Bush padre, el nuevo orden internacional, refiriéndose al fin de una época, era bastante llamativo, ¿no?, con respecto a lo que vos decís. Yo quería señalar, lo que dice interesante es estas conspiraciones. Él dice que hubo también conspiraciones en América Latina, y hablando de esta escalada entre Irán y Estados Unidos, una de las cosas que hay que señalar es el bloqueo, las medidas de bloqueo cada vez mayores, el envío de inspectores a las distintas centrales nucleares, pero también a las operaciones mediáticas muy fuertes por parte de Estados Unidos con respecto a la demonización de Irán.
Una de ellas hubo hace poco, nos tiene como protagonistas, la agencia Reuters, el 5 de diciembre, publicó un artículo que se titula Argentina coquetea con Irán mientras Occidente observa nervioso. Y en realidad, bueno, como salió muy bien a contestar el canciller Héctor Timerman, en realidad el tema del comercio entre Irán y Argentina es totalmente menor y carente de importancia. Por ejemplo, lo que dice el canciller es que en el caso de Argentina, el comercio entre Argentina e Irán es la mitad del que Irán tiene con Brasil, 1/3 del que tiene con Sudáfrica, 1/10 del que tiene con Japón y 30 veces menor el que tiene con la Unión Europea. Es decir, que en realidad esta idea de que Argentina coquetea con Irán, cosa que perjudica de alguna manera digamos, desde el punto de vista de Estados Unidos, perjudicaría la imagen de Argentina, es una operación mediática absoluta. Ahora, vos decís, esto es del 5 de diciembre. Sí. El 8 de diciembre, la cadena Univisión en Estados Unidos mostró un documental supuestamente de investigación, ellos lo presentan como de investigación, pero realmente es bastante pobre como investigación, lo mostrábamos ayer en Visión 7, que la gran amenaza que representa Irán para Estados Unidos infiltrándose en América Latina a través de los países del ALBA, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Incluso esto es reproducido después por la prensa nicaragüense, que ayer un columnista en un diario de Nicaragua decía que ya hay soldados iraníes y rusos entrenándose en Nicaragua para planificar ataques a través de inmigrantes a los Estados Unidos. Hoy el diario La Prensa de Nicaragua retoma esto otra vez, ya dicen que el Congreso de los Estados Unidos está investigando, o sea, las operaciones mediáticas son muy importantes. Van escalando también. Van escalando y siempre hay que recordar cómo comenzó la demonización de Saddam Hussein, que justificó la invasión en el 2003 con la gran cantidad de mentiras. La otra cara de estas operaciones mediáticas son las otras operaciones, las militares, ¿no? Porque en las últimas horas volvió a denunciar Irán que no solo se detectaron aviones no tripulados estadounidenses, sino inclusive israelíes ingresando en territorio iraní. Se está hablando de Quad ya, además del avión que capturaron, que quisieron aterrizar para tomarlo. Hubo otros 3 aviones estadounidenses y además 3 aviones de origen israelí que aparentemente están, que no solo fueron detectados, sino que también habrían sido capturados y algunos están prometiendo que en los próximos días van a ser mostrados, exhibidos, como fue el caso de este avión del que estábamos hablando. Y yo creo que lo que, digamos, preocupa a Washington, como dice esa nota de Reuters, es que en realidad América Latina, o digamos América del Sur, tiene una posición muy independiente, muy autónoma. Recordemos que Brasil, junto con Turquía, se propuso en un momento ser mediador, habló con el presidente, de hecho Lula estaba en ese momento como presidente, y Erdogan hablaron con Ahmadinejad, lograron entablar una serie de acuerdos que presentaron a Washington, bueno, pero Washington no era lo que buscaba, ¿no? Inmediatamente Washington hizo de lado esa posibilidad de diálogo, siempre eligiendo la vía, digamos, violenta o la vía del enfrentamiento. Qué bueno que lo mencionás, porque vale la pena también recordar que antes de la invasión, poco tiempo antes de la invasión de la OTAN, o los ataques de la OTAN a Libia, tanto el presidente Chávez como el presidente Jacob Zuma de Sudáfrica se habían ofrecido para negociar, para mediar. Zuma lo visitó en Libia, lo visitó a Gaddafi. La Unión Africana también planteó un tipo de mediación y Estados Unidos y los europeos miraron para otro lado. Para volver a Argentina yo creo que hay que ser muy cuidadoso en relación a las, digamos, posiciones que se adoptan con respecto a Irán, porque se puede caer queriendo, sin querer, probablemente a ser funcionales a esta política, digamos, poco belicosa de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que también en el caso argentino es diferente por el tema de los 2 atentados y la denuncia judicial, o sea, sí, es diferente al resto de América oficialmente Latina. se ha, digamos, por lo menos cuando fue en septiembre en Naciones Unidas, la presidenta fue muy clara en cuanto a que iba a aceptar, por un pedido de una carta iraní, iba a aceptar algún tipo de, digamos, de vía dialogada. La Argentina me parece que siempre presentando como una actitud pacífica, piensa en la parte dialogada y no tanto en la confrontativa, ¿no? Eso está claro.